Voy a empezar con una pregunta simple. Cuando escuchas hablar de alguien que ganó mucho dinero con una inversión, con un negocio o con una oportunidad que apareció en el momento correcto, ¿qué es lo primero que piensas? Muchos dicen lo mismo: tuvo suerte. Es una respuesta cómoda, una respuesta rápida, una respuesta que nos permite seguir viviendo exactamente igual. Pero ahora quiero que lo pensemos con calma. ¿De verdad crees que las oportunidades financieras aparecen solo para algunos? ¿O será que algunas personas desarrollan la habilidad de verlas antes que los demás? Porque si observas con atención a quienes entienden el dinero, notarás algo curioso. No necesariamente son los más inteligentes de la sala. No necesariamente tienen más estudios y muchas veces ni siquiera comenzaron con más recursos, pero tienen algo que la mayoría nunca se tomó el tiempo de desarrollar: la habilidad de ver oportunidades donde otros solo ven incertidumbre. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes sobre el dinero. El dinero no se crea únicamente trabajando, el dinero también se crea identificando oportunidades. Ahora bien, cuando digo esto, muchas personas inmediatamente imaginan algo enorme: grandes empresas, grandes inversiones, grandes movimientos financieros, pero la realidad es mucho más simple. La mayoría de las oportunidades financieras comienzan siendo pequeñas, tan pequeñas que muchas personas ni siquiera las notan, porque están demasiado ocupadas viviendo dentro de la rutina: trabajo, sueldo, cuentas, consumo, repetir. Cuando vives atrapado en ese ciclo, tu mente se acostumbra a mirar el mundo de una manera muy específica. Miras el dinero como algo que llega únicamente cuando alguien te paga por tu tiempo. Pero cuando empiezas a estudiar cómo piensan las personas que construyen riqueza, descubres que su relación con el dinero es distinta. Ellos no solo trabajan por dinero, ellos buscan oportunidades para crear dinero, y esa diferencia mental cambia completamente la forma de observar el mundo. Mientras unos ven problemas, otros ven posibilidades. Mientras unos ven riesgo, otros ven oportunidad. Mientras unos dicen eso no se puede, otros se preguntan ¿cómo podría hacerse? Ahora quiero contarte algo que ocurre constantemente. Imagina que aparece una oportunidad de inversión. Nada espectacular, algo pequeño, quizás un negocio en crecimiento, quizás una propiedad en una zona que todavía no es popular, quizás una idea que aún no está desarrollada. La mayoría de las personas reacciona de una forma muy predecible. Empiezan a enumerar razones por las cuales no funcionará. Es muy arriesgado, eso no va a resultar. No tengo suficiente dinero, seguro alguien ya lo intentó. Pero quienes han desarrollado inteligencia financiera hacen algo distinto. No ignoran el riesgo, lo estudian, no descartan la oportunidad, la analizan, no reaccionan desde el miedo, reaccionan desde la curiosidad. Y esa diferencia de actitud cambia completamente los resultados a largo plazo, porque la mayoría de las oportunidades financieras importantes tienen algo en común. Al principio casi nadie cree en ellas. Cuando una oportunidad es obvia para todos, normalmente ya es demasiado tarde. Y aquí aparece una verdad incómoda sobre el dinero. Las mejores oportunidades suelen aparecer disfrazadas de incertidumbre. Por eso muchas personas nunca las aprovechan, porque el miedo a equivocarse es más fuerte que la curiosidad de aprender. Ahora bien, esto no significa que debas lanzarte a cualquier oportunidad sin pensar. Todo lo contrario. La inteligencia financiera consiste precisamente en desarrollar la capacidad de evaluar, de analizar, de entender, pero para hacer eso primero debes desarrollar algo que muchas personas nunca entrenan: la mentalidad de aprendizaje constante. Porque el dinero no recompensa únicamente el trabajo duro, el dinero también recompensa la capacidad de entender cómo funciona el mundo económico. Y cuando comienzas a estudiar eso con atención, algo interesante ocurre. Empiezas a notar patrones, empiezas a reconocer oportunidades, empiezas a comprender cosas que antes parecían confusas. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio todo suena extraño, pero con el tiempo empiezas a entender las palabras, luego las frases, luego las conversaciones completas. La educación financiera funciona exactamente igual. Al principio parece complicado, pero con práctica se vuelve cada vez más claro. Y cuando eso sucede, ocurre algo que transforma completamente tu relación con el dinero.
Dejas de sentir que el dinero es algo que siempre está fuera de tu control. Empiezas a entender cómo se mueve, cómo se crea, cómo se multiplica y sobre todo cómo puedes participar en ese proceso. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida escuchaste de alguien que aprovechó una oportunidad y pensaste, ojalá lo hubiera visto antes? Muchos hemos tenido esa sensación, pero lo que casi nadie se pregunta es lo siguiente. ¿Qué habilidades tenía esa persona que le permitieron ver esa oportunidad antes que los demás? Porque rara vez se trata de suerte. Se trata de preparación, de observación, de educación. Las oportunidades financieras suelen favorecer a quienes están preparados para reconocerlas, y eso significa que la educación financiera no solo sirve para administrar dinero, también sirve para detectar posibilidades, para interpretar señales, para entender tendencias. Cuando desarrollas esa mentalidad, algo interesante ocurre, empiezas a mirar el mundo con otros ojos, las noticias económicas dejan de ser ruido, los cambios en los mercados dejan de parecer caos, empiezas a notar relaciones, causas, consecuencias, y poco a poco te conviertes en alguien que no solo participa en la economía, sino que comienza a entenderla. Esa es una de las transformaciones más importantes que puede experimentar una persona. Pasar de ser simplemente un trabajador dentro del sistema a convertirse en alguien que entiende cómo funciona el sistema. Porque cuando entiendes el sistema, tus decisiones cambian, tu forma de gastar cambia, tu forma de invertir cambia, tu forma de pensar el futuro cambia. Y entonces ocurre algo que muchas personas tardan años en descubrir. El dinero no es solamente un recurso, es un lenguaje que describe oportunidades, valor y movimiento. Y quienes aprenden a entender ese lenguaje comienzan a moverse en el mundo económico de una forma completamente distinta. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. Nadie nace sabiendo todo esto. Todos empezamos desde el mismo lugar, desde la ignorancia. La diferencia está en quién decide aprender, porque aprender sobre dinero no siempre es cómodo, implica cuestionar creencias, implica aceptar errores, implica reconocer que muchas cosas que nos enseñaron sobre el dinero estaban incompletas, pero también abre la puerta a algo mucho más importante, la posibilidad de tomar decisiones financieras con claridad. Y cuando eso sucede, el dinero deja de ser una fuente constante de estrés y comienza a convertirse en una herramienta para construir estabilidad, para construir oportunidades, para construir libertad. Y ese es el verdadero propósito de entender el dinero. No acumular por acumular, sino desarrollar la capacidad de construir una vida financiera sólida y consciente. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que muy pocas personas consideran cuando piensan en el dinero, el miedo. Porque el miedo es uno de los factores que más decisiones financieras controla, sin que las personas se den cuenta. Y entender cómo funciona ese miedo puede cambiar completamente tu forma de actuar frente al dinero. Quiero leerte abajo en los comentarios para saber qué piensas y no dudes en preguntar si tienes dudas. Cuéntame desde qué parte del mundo nos ves. Nos vemos en el próximo capítulo.